Bendiga, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga a todos. Quiero compartir en este video, hermanos, una experiencia que tuve una noche de estas. Todo sea para la gloria y honra del Señor. No sé si fue un sueño o fue visión, pero escuché una voz preciosa en medio de mi despertar y mi sueño al mismo tiempo, que me dijo estas palabras. Y con estas palabras que voy a compartir sobre lo que yo experimenté, voy a compartir también parte, no todo, porque en un video no se puede compartir tanto, pero voy a compartir parte de mi testimonio. Voy a hablar algo sobre donde Dios me sacó, más que nada de donde Dios me sacó desde mi niñez. Eso es lo que quiere el Señor, que yo comparta. Todo sea para la gloria y honra de su nombre, y que sea el Espíritu Santo que me ayude. Amén. Y que sirva de edificación también. Para lo más importante es que sirva de edificación para la iglesia del Señor. Que esto pueda edificarle y traerle como testimonio para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros conforme cada uno de nosotros hemos pasado en nuestras vidas. Y voy a contar algunas experiencias que yo tuve en mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud. Hermanos, yo hace unos días, no sabré decirle cuándo, pero uno de estos días que yo estaba despertando en un sueño en medio de la noche, tampoco sabría cómo explicárselo. Pero yo en el sueño, entre dormida y despierta, yo escuchaba una voz audible, que me decía como si alguien estuviera aquí en mi oído, hablándome con esa voz audible. Así era de clara la voz, que aquí en mi oído se dirigía su voz y su sonido, su voz, su sonido, su timbre hacia mí. Y esto es lo que yo quiero compartir, que fue lo que él me dijo. Era un hombre, yo sé que es mi Señor, amén. Y les voy a decir lo que él dijo. Él lo dijo esto para mí, pero al final les voy a decir que también es para cada uno de nosotros. Él me dijo con su voz: ¿de dónde te saqué? No te olvides, acuérdate cuando yo te saqué de esto y del otro y de aquello, que no voy a mencionarlo, amén. Acuérdate. Y mientras yo estaba dormida y entre despierta y dormida y media despierta, yo escuchaba su voz aquí audible que me decía: acuérdate, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate, acuérdate, así me decía una y otra. Acuérdate, como en cámara lenta y con una voz suave y tierna me decía: acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate que te saqué de esto, del otro, de aquello. No te olvides, no te olvides. Así me repetía. No te olvides de ninguno de mis beneficios, como lo dice el versículo. Acuérdate que yo te saqué de esto, de esto, de esto y de esto. Si te acuerdas, acuérdate. Y como que miraba entre el sueño, miraba imágenes como de visiones de mi vida. Y me dice: acuérdate de dónde te saqué. Y ahí desperté. Y entonces yo me incorporé y le pregunté: Señor, ¿por qué me dices esto? ¿Será que me estoy olvidando? ¿O por alguna razón me la estás diciendo? Y él me dijo en mi mente ya despierta, me dijo: mi pueblo se ha olvidado de dónde lo saqué. Mi pueblo se ha olvidado de dónde yo los traje, de dónde los saqué. Se ha olvidado de los pecados que yo les he perdonado. Mi pueblo se ha olvidado de mí. Se ha olvidado de los beneficios que yo les he dado. Así me dijo el Señor. Entonces, por eso, hermanos, me atreví a compartir también por mí y también para testimonio
de mi vida en Jesucristo, de donde me sacó el Señor. Amén. Entonces voy a contar algunas cosas que el Espíritu me traiga a la memoria y otras que ya me acuerdo en este momento, de donde el Señor me trajo a sus pies, de donde el Señor me trajo a Él. Entonces, hermanos, voy a empezar desde mi niñez. Yo nací en la Ciudad de México. Mis padres también nacieron allá. Y yo, desde mi primer año, segundo año y tercer año, yo me crié en México, junto con mis abuelos, mis abuelitos y mis tíos. Y allá está toda mi familia. Pero mi papá, como eso de mis 3 años o menos, pero más o menos a mis 3 años, mi papá mi papá se convirtió al Señor Jesucristo en una iglesia llamada La Zaragoza. No me acuerdo todo el nombre completo, pero está en la Ciudad de México y le dicen La Zaragoza. Entonces creo que así se llamaba la calle o algo así, el lugar donde estaba la iglesia, pero no me acuerdo cómo, creo que se llama Centro de Fe, Esperanza y Amor, La Zaragoza, algo así. Y mi papá ahí aceptó a Jesucristo en su corazón, ahí él se convirtió. Entonces mi papá trajo a mi mamá a presentarle a nuestro Señor Jesucristo, pero mi mamá no quería. Entonces, porque mi mamá y su familia, ellos son del catolicismo. Entonces, no sé si mi papá también, pero creo que sí. No muy dado, pero creo que sí. No muy devota, ¿verdad? Sino de allá viene, creo, su familia de él, pero él no. Entonces, él ahí aceptó a Cristo y le habló a mi mamá. Y le habló a toda su familia y le habló a toda la familia de mi mamá, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa iglesia era una iglesia cristiana. Entonces mi papá una vez invitó a mi mamá cuando yo ya tenía como 3 años, creo. Entonces mi mamá fue a la iglesia y ella aceptó a Cristo en su corazón. Amén. Cuando ella no quería ir, pero esa vez solamente mi mamá podría explicarlo mejor, pero yo solamente estoy explicando lo que me acuerdo, que me contaron y que pues yo también en veces recuerdo. Y mi mamá aceptó al Señor en su corazón y fue a la iglesia. Y ella se acuerda y me cuenta que ese día mi mamá miró que empezó la alabanza. Entonces ella miró que yo salí de la banca o de las sillas y agarré un pandero de una señora que estaba enfrente de nosotros y me fui corriendo a danzar donde danzan las personas, abajo del púlpito. Entonces mi mamá se preocupó porque pensó que pues alguien me puede lastimar, me puede pegar. Y yo sí me acuerdo de esa situación. Tenía creo que 3 años. Y me acuerdo que sí agarré un pandero y que me fui a la orilla y me fui a danzar. Y me acuerdo que cerré mis ojos y empecé a danzar y tocar el pandero, a danzar y tocar el pandero. Y ya no me acuerdo más. Pero mi mamá me cuenta que ella iba a ir por mí corriendo, asustada, porque yo era muy niña y alguien me podía, todos estaban danzando y alguien me podía aventar, me podía lastimar mientras danzaban. Y una hermana anciana le dijo, déjela, porque el Señor la está bautizando en la alabanza. El Señor la está bautizando, Dios, su Señor la está bautizando, déjela. Y mi mamá me dejó y solo se me quedaba mirando desde allá, desde lejos. Y ya cuando terminó la alabanza, pues mi mamá creyó en el Señor y aceptó a Cristo en su corazón esa tarde. Entonces después de ahí mis padres empezaron a vivir una vida cristiana. Conforme ellos empezaron a entender en aquel tiempo el Evangelio de nuestro Señor. Entonces mi papá, como les dije, empezó a hablarles a su familia, que muchos se convirtieron, algunas de sus hermanas y no sé, más familia. Y él también empezó a hablarle a la familia de mi mamá, pero ellos no quisieron muy bien en aquel tiempo. Entonces
surgieron algunas cosas, problemas, cosas que yo entiendo que fue de parte de Dios. Dios nos quiso mover de México y entonces ahora lo entiendo, ¿verdad? Y entonces mi papá y mi mamá se movieron de México a Tijuana. Entonces mi papá tenía en Tijuana un familiar. Y entonces mi papá y mi mamá y yo nos vinimos en el camión hacia Tijuana, Baja California. Y llegamos a un lugar que se llama La Libertad Parte Alta. En ese lugar, hermanos, ahí pues rentaban cuartitos. Y y por esos lugares vivimos. Y ahí llegamos primeramente con el familiar de mi papá y después ya después andábamos rentando cuartitos en toda la colonia de La Libertad Parte Alta. Y me acuerdo que allá había una iglesia que se llama El Calvario. Allá había una iglesia que se llamaba El Calvario y pues ahí mis papás conocieron hermanos y hermanas y empezaron a congregarse en ese lugar mientras vivíamos ahí. Entonces anduvimos por rentando y viviendo por algunos años en la colonia Libertad Parte Alta y también en la colonia Libertad Parte Baja. Entonces por esa región, por ese lugar, íbamos a ese lugar. Entonces mi papá trabajaba de mecánico en la iglesia, en el parking de la iglesia. El pastor le dio permiso y trabajaba de mecánico y pues ahí al mismo tiempo mi papá servía y todos. Yo también, ¿verdad? Para ese entonces yo tenía 6 años, creo, o 5. Y me pusieron en la alabanza a cantar coritos de niños y todo eso. Y hacer como, no sé, me acuerdo que hacían como teatro o algo así para niños. Y ahí me ponían en veces sí, en veces no. Y así me ponían. Y ahí, pues allí mis papás iban con otras amistades y así. Entonces después la familia de mi mamá, empezando por mi abuelita, mi abuelito y mis tíos, se vinieron de México a Tijuana. Y entonces, pues, mi abuelita aceptó a Cristo. Mi abuelito no muy bien, pero le hablábamos de Jesucristo. Y pues, unos tíos también. Y iban a la iglesia. Y trabajaban en fábricas y así. Ese fue nuestro vivir en Tijuana, después de venir de México. Amén. Entonces, después de allí, anduvimos viviendo por allí, por esas regiones, por esos lugares, en Tijuana. Y me acuerdo que de niña en ese lugar tuvimos muchas experiencias en el Señor. Más que nada mis padres, yo no me acuerdo tanto, pero más que nada mis papás tuvieron muchas experiencias espirituales y sobrenaturales. También padecimos mucho de pobreza también, pues mi papá era mecánico y mi mamá pues trabajaba en una fábrica y pues sí teníamos que pagar renta y pues sí hubo mucho decadencia, no tanta, fue más en Tijuana que en México nuestra decadencia, pero Dios estaba con nosotros. Nunca nos faltó nada, pero sí nos faltaba en veces comida o en veces para la renta o esas cosas. Y pues mamá tuvo que trabajar y todo eso, ¿verdad? Para apoyar a mi papá. Pero pues pasamos por muchas dificultades. Amén. Y en veces pues venía bendición y en veces nada. Porque así en veces es el oficio mecánico. Allá en México, así en Tijuana, pues en veces no hay nada, en veces hay mucho, entonces así no la pasábamos. Y y me acuerdo que pues ahí estuvimos. Luego me acuerdo que el Señor les concedió a mis padres un terreno en la 4ª sección de Florido y tuvimos que irnos. Estaba retirado.
estaba retirado de donde vivíamos y de la iglesia donde asistíamos, en la colonia Libertad Parte Alta. Estaba retirado del centro, de la colonia. Era como un pueblo. La cuarta sección de Florido en ese tiempo era un pueblo muy lejos, muy lejano de toda la poquita civilización que en aquellos años había en Tijuana. Me imagino que ahora está muy grande, pero en aquellos años la civilización era muy poquita. Entonces, cuando nos fuimos a vivir a ese pueblo, a la cuarta sección del Florido, allá por Terrazas del Valle y las colonias de por allá, en aquellos años estaba todo solo completamente, parecía un desierto. Y me acuerdo que cuando nos fuimos a vivir, mi papá hizo un cuarto, como una habitación donde duermes, así era nuestro cuarto, donde ahí dormíamos todos y allí teníamos que comer y todo. Entonces, el terreno estaba grande, pero el cuarto donde nos fuimos a vivir, pues era muy muy necesitados estábamos. Entonces me acuerdo que en la noche en veces se oían lobos o no sé qué eran animales como lobos, como coyotes, lobos, así. Y también en veces allá casi no había, hermanos. Me acuerdo que una vez, y aquí van a empezar los testimonios, me acuerdo que una vez no teníamos para comer, para nada, y era tiempo de lluvia. Me acuerdo que nos agarró esa tormenta, ese huracán que le llamaron El Niño, que hubo una lluvia pero tremenda, y Tijuana pues se inundó y todo eso. Y entonces me acuerdo que no teníamos nada, no sé durante cuántos días, y pues allí no había carros que arreglar ni nada. Entonces me acuerdo que mi papá o mi mamá, no me acuerdo bien, que se pusieron a orar y a clamar, porque pues no había completamente ni fábricas, ni un lugar donde ir a comprar, ni nada, ni dinero. Entonces me acuerdo que ellos pidieron mucho y se descompuso una vez, pues un carro pasó por ahí que se nos hizo un milagro, porque no había nada, no había casas, no había una que otra, pero lejana por allá, lejos. No había nada, estábamos como en medio de un desierto. Y y me acuerdo que pasó un carro de la nada y se le descompuso el carro en mero enfrente de la casa de nosotros. No había ni siquiera calles, no había nada, solamente lo que había era un terreno, era lo que había, piedras, terreno, baldío, así, tierra, todo eso, cerros, era todo. Y como hubo mucha lluvia, pues había muchas hierbas verdes y flores y todo eso. Pero no había nada de gente, no había casas, no había ni tiendas, no había ni dónde trabajar. Entonces así se fueron mis papás porque ya no pudieron pagar rentas. Había mucha necesidad, entonces pues se fueron allí a vivir, a refugiarse. Y entonces empezó la necesidad, y Dios mandó ese carro y mi papá lo arregló y ese señor le pagó, y tuvimos como para una semana mientras pues pasaban las tormentas, la lluvia y todo eso. Y esa para nosotros fue una contestación, una petición que Dios concedió, porque estaban mis papás muy atribulados, que tenían 2 niñas, pues era yo ya en ese tiempo cuando nos fuimos a vivir al terreno, porque les digo que en la Libertad Parte Alta, ahí yo tenía como 3 años a 6 años, y ya cuando nos fuimos a vivir al terreno, pues yo tenía como unos 7, 8, no, ya tenía, perdón, como 9 o 10 años cuando nos dieron ese terreno. Entonces ya tenía yo mis 10 años, ya me daba cuenta de muchas cosas. Entonces me acuerdo que eso sucedió. Y ese milagro que el Señor hizo. Y ahí hizo muchos milagros el Señor. Me acuerdo que una vez mi mamá consiguió trabajo en una fábrica muy lejos,
y ella pues el único transporte eran los camiones, los camiones de las fábricas que llevaban a la gente. Entonces mi mamá consiguió ese trabajo y así solamente podíamos sustentar la familia. Entonces me acuerdo que una vez llovió bien fuerte y el lodo estaba bien, el piso estaba bien fuerte, el lodo pues, y yo estaba muy preocupada porque seguía lloviendo, seguía chispeando y mi mamá iba a salir de la fábrica como eso de las 2 de la madrugada, porque ella trabajaba de noche para estar con nosotras todo el día y ella pues trabajaba en la noche, por eso trabajaba de madrugada, de noche, para estar con nosotras. Entonces que éramos, pues era yo la mayor y mi hermana la menor. En aquel entonces pues mi hermana yo tenía 10 y creo que ella tenía 2 años, porque nos llevamos por 8 años. Entonces me acuerdo que me puse a orar llorando. Yo tenía 10 años, yo me puse a orar llorando, pidiéndole a Dios. Hasta le hice una carta y se la pegué en la pared. Le dije a Dios, acuérdate de mi mamá, cuídala, guárdala. Era como la 1 de la madrugada. Y pues yo sabía que mi mamá ya pronto venía en camino y llueve y pues bien lodoso. Y yo decía, yo tenía un pendiente, es otro testimonio. Yo tenía un pendiente y yo le decía, yo sabía que ella venía en camino y que no sabía si el camión, yo estaba esperando a que el camión la iba a dejar afuera de la casa, pero no fue así. Entonces yo me tenía como una preocupación interna y yo me agarré a llorar y me agarré a pedirle a Dios con todas mis fuerzas que cuidara a mi mamá, porque yo sentía algo dentro de mí, que algo malo le iba a pasar a mi mamá. Entonces me acuerdo que ya hice esa petición y la puse en la pared, la hoja escrita, y me dormí. Me quedé dormida junto a mi hermana. Y ya era la 1 de la madrugada y pues no llegaba mamá. Y entonces al otro día mi mamá ya estaba allí con nosotras en la habitación durmiendo, y mi mamá me contó muy contenta lo que le pasó y muy agradecida con Dios, contándole a mi papá, contándonos a nosotras, muy agradecida, muy feliz, muy así, no sé. Y entonces lo que ella nos contó es que a mi papá pues yo estaba más grande y podía entender más. Y entonces lo que ella nos contó es que ella venía en el camino y el camión se atascó con el lodo y ella ya no pudo el camión seguir, ya no pudo llevarla a la puerta de la casa. Entonces les dijo a muchas de las que vivían por esa región, les dijo, sálganse y pues tienen que irse caminando porque el camión ya se me atascó y yo tengo que ir a llevar más gente. Entonces me acuerdo que pues mi mamá dijo que se tuvo que salir con algunas amigas y pues cada quien se quedó en su casa, pero ella era la que vivía más lejos y se quedó sola. Entonces dice que ella le empezó a dar mucho miedo porque estaba solo por donde ella estaba, completamente solo y oscuro. Eran como las 2 de la madrugada y podía salir un bandido o algo así, un ratero o algo así. Entonces ella empezó a orar y a pedirle a Dios que le ayudara. Entonces en eso dice que ella miró que cuando le pidió a Dios, la luna resplandeció más y vio que la iluminó como si fuera un foco encima de ella. Y todo el camino, dice mi mamá, que se iluminó. Y entonces dice que ella iba caminando. Y luego dice que como había tanto lodo, no podía caminar con los zapatos que ella traía, entonces estaba batallando. Y dice que en una de esas ella quería despegar sus pies del lodo y no podía. Y en eso se quedó paralizada porque escuchó el ruido de una cascabel. Entonces ella dijo, aquí, si esta víbora que anda por aquí pasa, me pica, aquí nadie se da cuenta y aquí me puedo morir porque no había nadie en mitad de la noche. Entonces dice que sí pasó la cascabel por sus pies, que pasó la cascabel y ella inmóvil no se movió y la víbora se fue.
Entonces ella como pudo se despegó del lodo y se fue rápido para la casa, que dice ella que le faltaban como 3 cuadras o 2 cuadras para llegar a la casa, pero llegó como pudo y ese es un testimonio, hermanos, de que el Señor escucha a nuestras oraciones y que Él ha estado con nosotros desde siempre, como dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Yo ya te había escogido desde el vientre de tu madre. Entonces, ese es uno de los tantos testimonios, ¿verdad? Porque mis papás tienen demasiados y mi mamá también tiene mucho testimonio, pero es uno que a mí me marcó porque me puse muy contenta de que yo estaba muy chiquilla y yo no sabía que Dios me escuchaba a mí. Yo pensé que Dios nada más escuchaba a los adultos, pero me puse muy feliz y nunca se me olvidó de que Dios me escuchó. Entonces, le di muchas gracias a Dios por haber protegido a mi mamá y por haberme escuchado. Entonces, pues ya de ahí, hermanos, seguimos así viviendo de esta manera en ese lugar. Y otro testimonio es que ya más adelante, cuando pasó el tiempo, mi mamá se congregó en una iglesia que hicieron por ahí, por esa región. Y y me acuerdo, y me acuerdo que los americanos iban para allá. Yo tenía como 12 o 13 años ya tenía como 12 años. Y los americanos iban y iban y iban, llevaban ropa, que Dios los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús, a esta nación, a este país. Yo en veces me pongo triste y me pongo a orar y me pongo a pedir oración por esta nación de los Estados Unidos, porque yo he soñado como varios sueños donde viene guerra a los Estados Unidos, viene a esta nación vienen muchas cosas, no solo a esta, a muchas naciones otras, pero esta nación le va a tocar muy duro, muy fuerte, y yo en veces pues lloro, me pongo triste y también pues les pido oración por esta nación. Yo estoy aquí todavía y hasta que el Señor diga, hasta que el Señor mande, hasta que el Señor lo dé la orden. Entonces, pues sí, les pido oración por esta nación. Entonces los americanos iban y hacían casas y daban comida, daban ropa. Me acuerdo que pues de ahí de ahí nos hacíamos de nuestra ropa y todo eso. De ahí, entonces, de lo que ellos llevaban y mi mamá, otro milagro, nosotros vivimos por algunos años, no me acuerdo, si 2, 3, no me acuerdo, en ese cuartito. Y pues mi mamá estaba ya desesperada, ya no tenía para hacer algo más grande. Y entonces mi mamá le pidió mucho al Señor, le pedíamos a Dios. Y así pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Y una vez Dios escuchó nuestras oraciones porque mi mamá se empezó a refugiar en una iglesia ahí cerca, a congregar. Y ella hizo su solicitud porque eran muchas solicitudes. Dice ella que era una solicitud así de papeles. Muchos de los que iban y pedían ayuda para que les hicieran una casa. Y entonces mi mamá hizo la solicitud y el pastor dijo, ay hermana, le dijo, su solicitud es la última. Y dijo, uy, de aquí a que le mandan a hablar. Y dijo, mamá, no importa. Dijo, no importa el tiempo que vaya a pasar, 1 año, 2 años, pero tengo fe, hermano, que Dios me va a ayudar. Y dijo, y el hermano se le quedó viendo la solicitud y dijo, bueno, pues como dice la palabra de Dios, los últimos, porque usted es la última, serán los primeros. Y puso la solicitud en primera fila, en primer lugar. Y pues gracias a Dios y ese hermano, que Dios lo bendiga, nos hicieron esa casa. Y me acuerdo cuando nos la estaban haciendo, hubo de todo, llevaron comida, llevaron ropa, nos entregaron las llaves de la casa cuando la terminaron, la bendicieron, oraron por nosotros como familia, oraron por la casa y fue una gran bendición esa casa que nos hicieron los americanos cuando fueron para allá. Fue una gran bendición y me estoy acordando que
que ahí conocí a una muchacha como de 20 años, gabacha, una muchacha güera de ojos verdes, bien bonita. Y me acuerdo que yo me encariñé mucho con ella. Y ella me quería traer para los Estados Unidos, seriamente, ¿eh? Pero ella se encariñó mucho, yo me encariñé mucho con ella y ella le dijo a mi mamá, deme a su hija, yo la quiero adoptar, me la quiero llevar para los Estados Unidos. Y yo, sí, mamá, sí, déjame ir, porque yo me encariñé con ella y mi mamá, no, no, ¿cómo cree que le voy a dar a mi hija? No, no, nunca, nunca. Y ya, pues la muchacha se fue triste y dijo, sí, yo entiendo, es su hija. Es que me encariñé mucho con ella, me quería llevar, me quería sacar papeles y llevarme. Y ya yo me quedé bien triste, pero luego mis papás me dijeron, pero ¿por qué te quieres ir? Ya no nos amas, ya no nos quieres. Y yo, no, sí los amo, sí los quiero, yo quiero estar aquí con ustedes, pero me encariñé mucho con esa muchacha. Y ya ella era cristiana, amén, y pues ella era parte del grupo que hizo la casa. Y pues me acordé ahorita de eso y y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que no me trajo, si no, pues no hubieran pasado muchas cosas en mi vida de parte de Dios, o tal vez sí, no sé. Bueno, y pues ya el Señor hizo ese milagro en nuestras vidas y ahí vivimos por muchos años en ese terreno, en esa casa que ahorita ya no tenemos, pero pero ahí vivimos por muchos años, toda nuestra niñez y toda mi juventud. Y después de ahí, hermanos, pues quería contarles otros testimonios que nosotros estábamos siguiendo a diferentes iglesias, bueno, mis padres, y ellos nos llevaban a nosotros, ¿verdad? Y me acuerdo que íbamos, no sé qué pasó con aquella iglesita, no sé, no me acuerdo qué pasó, pero después de repente, pues ya mis padres nos estaban llevando a otra iglesia que estaba como por la Libertad, estaba por la colonia, por el centro, por las 5 y 10. Se llamaba, la Arena de Tijuana. Le pusieron así a la iglesia. La Arena de Tijuana se llamaba, o le decían así, o la apodaban, no sé, porque allí antes era una arena de boxeo, pero se convirtió en una iglesia. Y ahí nos congregamos también por algunos años. Y en ese lugar, hermanos, yo quería servir al Señor. Yo ya para ese entonces tenía 16 años. Y yo quería servir al Señor con todo mi corazón, pero me acuerdo que yo iba creo que era los sábados a las 6 de la tarde. Yo iba al servicio de jóvenes. Y me acuerdo que el Señor una vez me abrió mis ojos porque yo fui por mucho tiempo al servicio de jóvenes. Y no les digo que me gustaba. Lo que pasa es que yo quería servir al Señor en la danza, porque en esa iglesia había muchas jovencitas vírgenes danzando para Cristo en el púlpito, así con sus panderos y sus vestidos así. Y yo me acuerdo que yo tenía ese anhelo de servir a Dios ahí en esa área. Pero entonces me pusieron en diferentes áreas, me pusieron a cuidar en la guardería de bebés, me pusieron a cuidar niños, me pusieron a cuidar así, pues, y yo quería estar ahí, pero me dijeron que tenía que empezar hasta ya como quien dice, tenía que calificar para poder llegar hasta esa posición de la danza. Entonces, pues yo empecé a servir en todo. Y pues así me tuvieron por un tiempo que tenía que servir un buen tiempo aquí, un buen tiempo allá, un buen tiempo por acá y así. Pero una vez el Señor me abrió mis ojos, yo estaba como un poquito decepcionada y ya me estaba cansando. Y de esperar y esperar, y el Señor me abrió mis ojos. Y yo miré, hermanos, empecé a mirar cómo los jóvenes, de repente, porque pues yo iba al servicio de los jóvenes los sábados, y de repente así de la nada, yo empecé a ver que los jóvenes solo iban a chistear, o sea, hacer chistes, los jóvenes solo iban a bromear, iban a pasarla el tiempo. Eran jóvenes como, no digo ricos, tal vez sí, porque ahí había de todo. Eran como jóvenes, como le decimos en Tijuana, popis,
jóvenes eran como jóvenes popi, pues como que se creían de dinero, se creían ricos y había pobres y ricos y de todo, pero pues había unos que pues tenían sus carrazos, tenían sus lujos, todo eso y vivían por allí, por esos lugares que eran súper caros y todo eso. Y entonces, pues se creían unos a otros y yo empecé a ver eso. Yo no lo veía, pero como que el Señor me abrió mis ojos y lo empecé a ver. Y me dio como un celo de mi casa me consume, como dice la palabra, porque a mí no me empezó a gustar, porque yo empecé a mirar que los jóvenes empezaban a ir para buscar novia y para buscar novios. Y entonces ya no iban por la palabra, ya no iban para aprender, ya no, y puro chistear y bromas. Y aunque había jóvenes adultos, que como de 25 a 30 años, pero no había orden, ellos hacían lo que querían y andaban noviando y beso, y así, en la mitad de la prédica y todo eso, y jijiji, todo eso, y ya no me gustó. Y yo dije, no, no, esto no es de Dios, esto no me gusta, yo no vengo a perder mi tiempo, yo vengo a buscar al Señor. Y aunque yo, yo conocía a Dios, conocía a Jesucristo por la palabra, solo su nombre, pero yo tenía dentro de mí un fuego y un celo por las cosas del Señor. Yo quería que, o sea, no sé, algo dentro de mí ardía en mi corazón cuando yo miraba esas cosas, yo las repugnaba. Y entonces, yo empecé a mirar esas cosas, no me empezó a gustar eso, lo que miraba y otras cosas que se miraban, y pues yo trataba como de no mirarlas, pero al mismo tiempo pues algo muy fuerte dentro de mí, eso como que lo desechaba, pero al mismo tiempo lo repugnaba. Y entonces el Señor me empezó a mostrar más y más y más cosas. Tantas cosas que no puedo decirlo en un video y me voy a alargar un poco, tal vez voy a durar hasta 1 hora, pero yo quiero compartir esto. Y entonces el Señor empezó a abrir mis ojos y me salí de ese lugar, de todo. Ya no quise ir. Y entonces, pues, lamentablemente, pues, desde allí, desde mis 16 a mis 17 años, me empecé a desbalagar un poco, porque me metí a una fábrica, empecé a trabajar, empecé a ganar dinero, y luego pues empecé a tener amigos del mundo y amigas del mundo ahí en la fábrica. No eran muchos, ¿verdad? Porque no soy de muchos amigos ni amigas, pero tenía una amiga o dos y tenía un amigo o dos, es todo. Entonces, pues empecé a involucrarme con ellos y me empezó a gustar todo eso, y pues empezaron a salir, pues ya tenía 17 años y empezaron a salir muchachos para que sea su novia, para salir con ellos, para así. Y mi papá pues empezó a notar eso en mí, y de repente pues ¿cómo se dice? Me sorprendió en una salida que me salí de la fábrica y me escapé por ahí, y mi papá me sorprendió y me dijo no más trabajo, no más nada, me sacó. Y pues él, por medio de su trabajo, que él pues fue mecánico por muchos años, pues él registró su trabajo y todo eso. Entonces él y mi papá pudieron tener sus visas y todo eso y venirse para los Estados Unidos a trabajar y todo eso. Mi mamá trabajaba acá en los Estados Unidos, iba y venía, y pues así nos podíamos sustentar un poco mejor. Fue cuando nos empezó a ir mejor, cuando mi mamá empezó a trabajar acá en los Estados Unidos y iba y venía. Entonces, pero nosotras todavía no teníamos documentos. Entonces mi papá nos sacó los documentos, y primero a mí, luego a mi hermana, pero me sacó a mí primero por esa razón. Él empezó a apresurarse, porque yo me empecé a deprimir, encerrada y todo eso, me empecé a deprimir, y mi papá me sacó la visa y todo eso y me trajo para acá con mi mamá, y empecé a trabajar acá ya a mis 18 años. Me acuerdo que cumplí 18 años cuando me vine para acá. Y entonces, ya acá, mi papá librándome de allá, pero aquí pues volví a caer en lo mismo. Empezaron a salirme pues así muchachos y eso. Y pues mi esposo, el que ahorita es mi esposo, pues lo conocí aquí. Lo conocí aquí en los Estados Unidos en el trabajo.
Yo trabajaba en un bazar, vendiendo perfumes y pues en la caja registradora, y mi mamá era costurera y todo eso. Y entonces, y también en un SWATMI, que también acá hay SWATMIs, también trabajábamos en los SWATMIs y todo eso. Y fue así como nos empezamos a incorporar acá. Yo no quería venirme para acá, para los Estados Unidos, pero mi papá, por esa razón por la que él miró que yo ya me estaba como saliéndome de, porque fuimos hijas como de la casa, de encerradas, de que no novios, no amigas, no amigos. Mi papá era así, de que no novios, no amigos, no nada de eso. Pues yo tomaba la salida, pues yo tomé la salida, la libertad de salirme del control cuando me metía a trabajar. Entonces, pues ahí empezó todo. Mi papá me trajo para acá y acá conocí a mi esposo, ¿verdad? Entonces lo conocí, fuimos novios y todo eso. Me dieron permiso. Ya mi papá vio y se resignó que pues yo ya tenía 18 años, ya iba para 19 años y pues que no iba a poder detenerme. Pero por lo menos estaba acá de este lado porque él no quería que yo tuviera una vida allá como mis amistades o las amistades de él o así. No quería que yo estuviera así, ya sabe, los papás. Entonces, yo ahí podía ver, pues, para ese entonces, para mis 18, 19 años, que anduve de novia con mi esposo, pues él no era cristiano, yo lo sabía. Él viene de familia católica, y pues él no era muy católico de devoto, pero su familia sí, sus papás sí. Entonces, pero yo miré en él que él no. Entonces ya éramos otra generación, pues, y no eran tanto así. Entonces aquí empecé a conocer y a andar así, y al principio no me gustaba, hermanos, por el idioma. Me metí a una escuela a estudiar por 2, 3 años. Pues aprendí el 50 sí y 50 no. Solo me defiendo, no sé hablar inglés, solo me defiendo, pero me defiendo y entiendo también, entiendo el inglés, no perfectamente, 50%, por lo que me metí a estudiar y por todo el tiempo que he estado aquí. No me he dedicado, para qué les digo, a estudiar inglés, a aprender inglés, no, no. Entonces, después, ya estando aquí, hermanos, a mis 18, 19 años, aquí fue muy difícil de encontrar una iglesia como las de allá. Aquí casi no hay ese fuego, no hay eso. En las iglesias mexicanas sí, pero en aquel año pues había más americanas, no entendíamos el idioma y había muy poco de intérprete, entonces era difícil de llegar a una iglesia, y fuimos a unas que eran pues americanas y todo eso, pero no. Y luego pues no, el ambiente no era así, pues como con esa gracia, con ese amor, con ese fuego, no, o sea, era todo más libre. Y pues ya aquí nos enfriamos y dejamos de ir a la iglesia. Y dejamos de ir a la iglesia para aquel entonces. Y pues solamente leíamos la Biblia, nos refugiábamos en la casa leyendo la Biblia y todo eso. Pero eso fueran mis papás, ¿no? Pero yo no. Yo me salí poco a poco, me fui como, no se miraba, pero me fui escapando poco a poquito del redil. Y cuando conocí a mi esposo más. Y entonces, pues después a los 20 años ya, a los 19 creo que ya estaba comprometido, o 20 años, no me acuerdo, pero ya a los 21 creo que ya estaba casada, y a los 22 tuve a mi hijo. Y entonces nació aquí todo eso. Y y yo pude ver pues que me fui alejando de Dios, me fui separando de él, alejando de él. Además que no lo conocía como ahora.
No, 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 nada que ver, no lo conocía ni en mi niñez ni en mi juventud. Yo sabía que era Jesús, el de la Biblia, Jesús el de la Biblia, Jesús el que me hacían cantar alabanzas, Jesús ese Jesús, pero nunca como ahora lo conozco al Señor. Todo sea para la gloria y honra del Señor, y la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra. Ahora puedo decir que he nacido de nuevo, que soy bautizada en el Espíritu Santo y fuego, que soy convertida al Señor, y que el Señor sigue arreglando mi vida. El Señor sigue arreglando mi alma, mi vida, todo mi corazón. Tengo 15 años en el Evangelio. Y pues ahí vamos, hermanos, y solamente comparto lo que el Señor me ayuda, me dice que comparta. Entonces, yo me casé con mi esposo y ya, me acuerdo que cuando me casé con mi esposo, pues mi esposo era mucho de fiestas, de todo tipo, de fiestas de esto, fiestas del otro, fiestas de aquello. Y pues en esas fiestas su familia se movía mucho en tomar y tomar y tomar y tomar. Entonces mi esposo no era o sea, él tomaba, pero no era un borracho. ¿Sí me entiende? Porque pues yo lo conocí de esa edad, y pues yo miré en esos años, yo en ese tiempo, pues yo traté de conocerlo lo más que pude conocerlo, porque yo no quería casarme con alguien así, pues con alguien que fuera un borracho, o sea, que me golpeara o cosas así, de las que mi papá me aconsejaba, amén. Entonces, pues cuando me casé con mi esposo, pues todo fue ya todo ahí fue mundo, todo ahí fue mundo. Y me fui al principio, el primer año y el segundo año, me acuerdo que no, me quería dar una cerveza o así, o me quería invitar a bailar así. Yo, no, yo no soy, tú sabes que yo no soy de eso, tú sabes que no me gusta eso. Yo quiero estar en mi casa, yo quiero ser hogareña, estar en mi familia, allí hogareña con mi hijo, con mi bebé, contigo, y ya. No, pero no. Y me acuerdo que cada que salíamos, que a cumpleaños, que a fiestas, que a 15 años, que navidades, que años nuevos y así. Que por cierto, no soy muy dada a las fiestas. Voy a dejar eso un poquito ahí. No soy muy dada a las fiestas porque desde chiquilla, desde niña, pues mi papá no celebraba ninguna fiesta. No celebraba ninguna fiesta. No éramos de navidades, árboles de Navidad, Año Nuevo. No éramos de cumpleaños, que las festividades de cada. No éramos de eso, hermanos. Mi papá no aceptaba eso en casa, no sé por qué. Hasta ahorita no lo sé, pero él no era de eso. No era de que nunca nos festejó cumpleaños, nunca. Entonces, las fiestas y todo eso venían por parte de mi mamá. Por parte de mi mamá, pues mi abuelita, mis abuelitos, por parte de mi mamá, mis tíos, todos ellos les ha gustado esas cosas, tradiciones, costumbres y todo eso. Pero en la casa con mi papá no. Entonces yo vengo de traigo eso, ¿verdad? Y ahora en el Señor Jesucristo, ahora entiendo por lo que dice la palabra sobre todas esas cosas. Eso no es de Dios, ¿verdad? Pero eso es una enseñanza. Entonces, pues con mi esposo me vine a encontrar lo mismo. Festividades, esto, pero aquí más fuerte. Porque aquí pues mi familia, con mi abuelita y todos ellos no tomaban ni nada de eso. O sea, mis tíos y todos respetaban a mis abuelitos y todo eso. Mi abuelito sí tomaba y todo eso. Pero, o sea, debidamente, o sea, no, él así pues por allá y con sus, no así pues no como lo conocía acá con mi esposo. Aquí sí tomaban hasta emborracharse y así bien se perdían así en las fiestas. Y ahí se movía de todo, hermanos, de todo, ya estaban casados, todo eso, fornicación, usted sabe, pues el mundo, adulterios, fornicaciones, lascivias, idolatría, porque pues ellos adoran los ídolos y todo eso. Y aunque les hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo, cuando mi esposo se convirtió a Cristo, les fue a hablar a toda su familia, y gracias a Dios algunos se convirtieron, pero otros no, como sus padres, sus hermanos no. Pero tiene una hermana convertida y tiene 2 sobrinos convertidos con todo y sus familias. Entonces pues sí, gracias a Dios
ellos sí, pero los demás faltan. Entonces pues no hemos parado de hablarles desde el principio, desde el primer momento, pero el Señor tiene su tiempo y solamente nos toca orar por ellos. Y pues parte de mi familia de acá, pues sí, todos creen en nuestro Señor Jesucristo, y hay unos que les falta afianzarse, algunas tías, tíos, primos y eso, pero casi algunos ya están bien en el Señor Jesucristo. Mi mamá, todos estamos en el Señor Jesucristo, mi hermana, todos estamos en Cristo. Entonces, cuando pues conocí a mi esposo y me fui al mundo, yo me olvidé, yo conocí al Señor Jesucristo, como les digo, solamente de nombre, no de presencia, de nombre, por la palabra, por la Biblia, por lo que me habían enseñado de niña, pero se me olvidó todo. Yo leía la Biblia, yo me sabía los proverbios, los salmos, y pues me sabía todo, o sea, era celosa de Dios, todo eso, era celosa de la verdad, de todo eso, pero a esa edad yo me salí. Me salí al conocer a mi esposo y me fui al mundo y anduve como ellos, hermanos. Anduve como ellos. Entonces de allí me sacó el Señor. De ahí me sacó el Señor y de toda mi niñez, porque pues no he contado todo. Amén. Ya se fue el tiempo. Entonces, de ahí me sacó el Señor. Yo me fui cuando me casé con mi esposo y tuve a mi bebé, que ahora ya tiene 19 años. Yo me fui al mundo completamente. Me fui a las fiestas, me fui a vestirme de una manera muy provocadora, que ya pues aquí en los Estados Unidos usted sabe cómo se visten, pues no es para ellos, no es eso, no es nada malo vestirse de esa manera. Usted ya sabe, minifalditas, chores, bikini, todo eso. Entonces, pues aquí en los Estados Unidos son bien liberales, hasta cristianos en el evangelio también. Entonces, de mayones, de todo eso, todo. Entonces yo así empecé a agarrar eso. Y no era yo así. No era, pero así empecé a agarrar de eso. Lo que sí me gustaba mucho era ponerme jeans, pero cuando iba a la iglesia trataba de llevar algo, pues algo más bien. Entonces, pero en aquello, allá en Tijuana, pero aquí ya no, ya cuando me fui al mundo con mi esposo, pues ya a las fiestas así. Bien mal, bien mal. Y de ahí me sacó el Señor de las borracheras, me sacó el Señor de las fiestas, de las parrandas, de andar en todas esas cosas cada semana, cada fin de año, cada cumpleaños, que pues tanta familia que tiene mi esposo, pues cada año muchos cumpleaños y todo eso. Y yo más que nada iba por las fiestas y porque tomaba todo eso. Pero yo el primer año, el segundo año casada con mi esposo, yo no hermano, yo no podía ver una cerveza. No, le decía a mi esposo, no, yo no tomo, ya sabes que no. Ok, pues ya me respetaba. Y pues así, yo nada más veía cómo tomaban y eso, y pues yo me dedicaba a la limpieza y todo eso. Y a levantar el fiestón que se quedó al otro día, eso me dedicaba, pero nada de andar así, que eso sí, bailar, sí, todo eso, sí, agarré todo eso. Y entonces, de ahí me sacó el Señor, hermanos, de ahí me sacó el Señor, y yo le estoy agradecida al Señor, porque el Señor me sacó de ese lugar. Una vez el Señor me mostró en un sueño que yo me estaba hundiendo, era como un hoyo, ¿cómo le explico? Como un pozo. Era un pozo lleno de popó. Era un pozo lleno de, no sé, para que no se oiga tan, de popó. No de estiércol, porque el estiércol son los animales, era de popó. Era un pozo donde hacen las personas así. Y que yo y otra muchacha nos estábamos hundiendo, y que yo ya estaba llegando hasta acá, eso, y yo quería salvar a la muchacha, pero no pude, y ella se fue hasta el fondo del pozo lleno de popó, y yo ya casi me andaba hundiendo, pero me sacaron.
El Señor me mostró ese sueño. Entonces, me mostró muchos sueños cuando me sacó de ese lugar, que yo ya vine a Cristo, que yo ya vine a mi Señor Jesucristo. Me sacó de... Yo me hundí mucho cuando me casé y me fui al mundo, a donde mi esposo estaba ahí. Yo me fui hacia ese lugar, porque yo no estaba ahí. El Señor me mostraba que no estaba ahí, pero me fui. Y yo me fui hasta allá. Yo era de las que me emborrachaba y me perdía en la fiesta, en esas fiestas de las madrugadas, y amanecíamos bien, bien crudos, bien perdidos, bien crudos, bien vomitados, bien todo, así. Y entonces ya, y así empezamos, así. Pero hermanos, el Señor no me dejó ir mucho tiempo. El Señor me mostró, que yo ni cuenta me había dado, me mostró que 6 años, cuando yo me casé, pasaron 6 años para que el Señor me mandara a hablar, para que el Señor me sacara de ahí. Pero me dejó ir 6 años al mundo. Entonces, el primer año y el segundo año yo estaba con mi esposo, andaba en esos lugares, pero yo no me perdía en esas cosas. Yo no me gustaba. Es más, en veces peleaba con mi esposo los primeros 2 años de casados. Peleábamos porque yo no quería ir a las fiestas. Yo no quería quedarme en casa, pero no quería que él se fuera solo. Entonces peleábamos porque tampoco quería que él tomara. Y en veces ahí lo miraba crudo y todo eso. Yo decía, ya no tomes y todo eso. Pero gracias a Dios no era de que tomaba a diario, no. O alcohólico, no, borracho, no. Era de los que nada más en la fiesta él tomaba. Y después, al otro año, empecé a inmiscuirme, como que me empezó el enemigo a meterme ahí. Y ya para los otros 2 años, para cumplir los 6 años, ya estaba bien metida en ese ambiente. Y me gustaba. Y estaba bien metida en ese ambiente de las fiestas, de bailar y de emborracharse uno. Y el Señor, me acuerdo que la última borrachera que me puse, yo casi sentía que me moría. Yo sentí que me iba a morir, y ya me estaba hablando un hermano en mi trabajo, porque yo era cajera en una tienda, y pues caí en manos de hermanos. Esa tienda era el dueño, ese hermano, y sus hermanos, toda su familia son hermanos. Y hay tanto testimonio que contar, hermanos, que ya se me está yendo el tiempo. Y me acuerdo que allí llegué, y pues me hablaba. Y me acuerdo que la última borrachera que me di en una fiesta, yo llegué a mi casa, vi a mi bebé y eso, y yo llegué bien mala. Y bien mala así, todavía ni llegaba al otro día. Mi esposo se fue a dormir y yo me quedé ahí en el baño, mala, enferma de vómito y todo eso. Y todavía, y creo que me quedé dormida en el baño. Y al otro día en la mañana seguía. Y me acuerdo que pues no había nadie que me ayudara. Mi esposo estaba igual. Entonces, y yo me acuerdo que toda esa noche que me quedé ahí dormida en el baño tirada, yo dije, Dios mío, tengo un bebé, perdóname. Porque yo me acordaba de las palabras de ese hermano que me decía, arrepiéntete, deja esa vida y todo eso. Yo, no, es que no, y así. Y entonces yo decía, Dios mío, tengo un bebé, tengo un niño, todavía está pequeño, perdóname, no permitas que me vaya a morir, ¿no? No sé de qué, porque yo sentía algo bien feo. Y entonces yo decía, ya no vuelvo a tomar, ¿no? Ya no. Y me acuerdo que yo lloré y le pedí perdón a Dios y le dije, perdóname, Señor, perdóname, ayúdame. Y me acuerdo que el otro día en la mañana, ya en la tarde, ya se me bajó ya la borrachera y todo eso. Y pero a uno se le olvida, pues. Y entonces yo seguí con mi vida, amén.
pero ya no me emborraché, ya cuando iba a las fiestas pues tomaba, pero ya no así, porque me acordaba de lo que me pasó esa noche y yo decía, no, solo 2, 3, nada más, porque pues era de tomar, hermanos, que un 6, que un no sé qué, 24, y que aparte los tequilas, los tequilitas, unos 2, 3, era fuerte todo eso. Y entonces, y de ahí me sacó el Señor, hermanos, de ahí me sacó. Entonces, cuando yo vine al Señor Jesucristo, cuando yo vine a nuestro Señor Jesucristo, Él me trajo, que ya conté ese testimonio en un video, Él me trajo con un tumor en mi pecho. Primero era un tumor, pero estaban haciendo exámenes porque a lo mejor era un cáncer. Estaban viendo si el tumor era cancerino. Entonces, ahí, hermanos, ya es otra historia. Ahí ya la conté, ese testimonio, en un video. Ahí, hermanos, me agarré del Señor. Me junté con estos hermanos me junté con estos hermanos que me estaban empezando a hablar de Cristo y hacerles preguntas y así. Y yo iba al doctor, iba a chequeos y así, hasta me hicieron mamogramas y todo eso, y pues no encontraba nada, pero estaba allí una bola que estaba creciendo. Entonces pues yo empezaba a llorar y empezaba a clamar, y sin conocer al Señor, y pues queriendo conocerlo, queriéndome otra vez acercar a Él, y eso otra vez me acordaba de niña y en mi adolescencia y en mi juventud. Y empecé a acordarme, y el Señor me empezó a ministrarme, a que ahora lo sé, empezó a hablarme, por lo otro, así. Los hermanos de mi trabajo pues me invitaban a la iglesia, me invitaban a una iglesia chiquita, hermanos, que solamente eran como 10 hermanos con ellos, y por lo mucho 15. Entonces me invitaron una vez y yo fui con mi esposo, y pues mi esposo ahí bien asustado, ¿no? Bien alarmado, como ¿qué es este lugar o qué? Pero ellos estaban creciendo, esa iglesia poco a poquito estaba creciendo. Entonces, pues yo ahí empecé a ir y todo eso, empecé a ir ahí. Me acuerdo cuando fui la primera vez, todo eso. Y y una vez el líder de ese lugar, le digo líder porque él fue ungido como profeta en llamada final, pero él pues decía que era un pastor, pero pues yo en aquel tiempo yo no sabía pues sobre pastores y todo eso, nada más porque me acordaba de mi juventud y mi niñez, pero para aquel tiempo, a ese tiempo, pues yo no sabía que era que profeta, que pastor, que evangelista, pues yo nada más por la Biblia, pero yo no sé qué, nada, cero, nacer de nuevo completamente. Estaba en la muerte y Jesús me resucitó. Entonces el hermano pues era más bien llamado y reconocido, pero no era famoso. Él nunca fue famoso, aunque ahí hay videos en el YouTube del hermano, pero él fue ungido y reconocido como un profeta. Entonces ahí el Señor me refugió en ese lugar con ese hermano profeta, ese líder profeta, que le decíamos pues que era el pastor. Y entonces una vez yo estaba trabajando en la tienda ahí, y él se acercó a mí. Yo estaba muy triste, estaba llorando, me agarró en un momento que yo estaba llorando, no había nadie en la tienda, no había gente, y yo me agarré a llorar, y pues él de repente apareció y lo vi así de la nada. Y él apareció y dijo, ¿qué tienes? Porque ya me estaba conociendo, porque fui la primera vez a la iglesia. Y le dije lo que me pasaba, le dije todo lo que me pasó, todo me diagnosticaron un esto, y empecé a sentir la presencia de Dios, que ahora sé que eso es sentir la presencia de Dios. Sentí algo muy hermoso. Allí empecé a conocer al Señor de verdad.
sentí la presencia de Dios. Me dijo, le dije, creo que tengo cáncer, no sé qué tengo, yo estoy muy joven, tengo un bebé, tengo un niño, no quiero morirme, no quiero que me digan que tengo cáncer. Y empecé a llorar sin importar si la gente iba a entrar a la tienda, no. Empecé a llorar y decirle, yo he hecho cosas muy, muy malas, yo he hecho cosas muy que yo siento que Dios no me las va a perdonar, pero yo quisiera su perdón. Me acuerdo que le dije eso, yo quisiera el perdón de Dios, y él me dijo, ¿por qué crees que Él no te va a perdonar? Porque yo le dije, porque yo he hecho cosas que no están bien, me fui al mundo, yo lo dejé, me fui al mundo y hice cosas que a mí no me enseñaron en mi familia, en mi hogar. Yo me fui al mundo y hice cosas que allá en el mundo que no tenía que haber hecho. Y ahora me siento que no merezco el perdón de Dios, pero yo quisiera saber si Él me quiere perdonar. Y me acuerdo que lloraba y sentí una cosa caliente en todo mi ser. Y él me dijo, ¿crees en el Señor Jesucristo? Le dije, sí. ¿Y crees que Él te puede perdonar y sanar? Le dije, sí. Y él puso su mano aquí en mi mano así, y me dijo, voy a orar por sanidad, y dijo, en el nombre de Jesús, y empezó a orar, y yo sentí como una cosa caliente corrió por dentro de mi pecho, y sentí como un vaporú fresco dentro de mi pecho, profundamente adentro de mis venas, de mi pecho, de mi aquí, pero por dentro era un vaporú, una frescura, con una cosa caliente como fuego que corrió sobre mi pecho. Y desde ahí yo dije, ya me sanó, sentí la sanidad y el perdón. Sentí la sanidad y el perdón. Y entonces me quise refugiar más en esa iglesia, en ese lugar, que fue donde yo me congregué durante 15 años. Hasta que el Señor se llevó al pastor apenas hace poco. Entonces, creo que hasta aquí, hermanos, voy a dejar el video. Yo ahí me refugié y yo quisiera seguirles contando. Creo que les voy a seguir contando en otro video para que no me alargue tanto. Les voy a seguir contando el resto del testimonio que el Señor hizo en mi vida, de dónde me sacó el Señor, y tantas otras cosas que pues el Espíritu Santo me recuerde para poderlas compartir, si Él quiere que las comparta, porque hay cosas que pasaron en mi vida que no puedo compartirlas. Pero lo que el Señor me está dando permiso, pues eso estamos compartiendo. Y y solamente aquí me voy a quedar, hermanos, donde fue el comienzo de una vida espiritual y sobrenatural. Quiero contar en el otro video, hermanos. Quiero contar lo que el Señor hizo, lo que el Señor me ha mostrado en estos 15 años de caminar. Lo que el Señor me ha mostrado. En el otro video voy a compartir cosas sobrenaturales y cosas espirituales de lo que el Señor me ha mostrado en estos pasos que Dios me ha dado en estos 15 años. Voy a compartir muchas cosas de las que yo, que no se puede compartir todo en un video, pero voy a compartir ciertas cosas de las que Dios me empezó a enseñar. Voy a compartir, en el otro video voy a compartir cómo un tío siendo homosexual, el Señor lo puso en mi camino, mientras yo también estaba en el Señor, y también estaba ahí mis 2, 3, 4 años en Cristo. Y mi tío salió del homosexualismo. Y él ahora es un siervo de Dios. Amén. Y está sirviendo al Señor y tiene a su esposa. Amén. Se casó él y Dios lo liberó, y yo le voy a contar ese testimonio porque fue una liberación muy poderosa, y le voy a contar lo sobrenatural que viví, aunque creo que ya conté un poco, pero voy a contarlo un poco más detalladamente. Y también voy a contar unas cosas que el Señor me ha mostrado en la vida espiritual y sobrenatural. En estos 15 años he visto muchas cosas que el Señor
que el Señor ha hecho en mi vida. Todo sea para la gloria y la honra del Señor. Y la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdese, no se olvide ninguno de los beneficios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No nos olvidemos, y lo digo por mí, porque pues yo tuve esa visión o sueño donde el Señor me hablaba con su voz audible, tierna, hermosa y amorosa, y me decía: no te olvides de todo lo que hice en tu pasado. No es que Él nos está recordando el pasado, no, hermanos, porque el pasado ya quedó enterrado en el fondo de la mar cuando fuimos a bautizarnos para el perdón de pecados. Amén. Ya quedó enterrado, créeme. Pero cuando pasa el tiempo, en veces se nos olvida y tenemos que acordarnos, porque tenemos que estar sumamente agradecidos con aquel que nos sacó de ese, como les conté el sueño, del estier, de la popó, de lo más asqueroso de este mundo, de esta tierra. Todo eso, hermanos, el Señor nos saca de ese lugar. Todo para la gloria y honra de su nombre, y nunca olvidarnos de donde el Señor nos sacó. Dios me los bendiga, Dios los guarde poderosamente en el nombre poderoso de Jesús, y sigamos adelante con el amado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me los bendiga a todos, y muchas gracias por compartir y escuchar este canal que es del Señor. Dios me los bendiga.